Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo bien fuerte en este video de enero del 2022, el primer video de enero del 2022. Que tengan todos un feliz año lleno de paz, de abundancia y de prosperidad en el Señor. Hoy quería compartir con ustedes una palabra que le pedí al Señor que me regalara para este nuevo comienzo, para este nuevo año en la vida de cada uno de nosotros. Y me llevaba al libro de Efesios, un libro que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, que quedaba en Asia Menor. Y empecé a revisar un poco este libro, empecé a leerlo. Es un libro corto que encontramos en el Nuevo Testamento, un libro que contiene 6 capítulos y que escribe el apóstol Pablo. En este libro encuentro dos características importantes principales. La primera es que es el único libro del Nuevo Testamento que habla 2 veces, si no 3, creo que son 3 veces específicamente, habla de la ira de Dios. ¿Por qué razón viene la ira de Dios a la vida de nosotros? Y habla de que cuando esa ira llega a la vida de nosotros, habla por la desobediencia, porque hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia que creyó en Jesucristo. O sea, no le está hablando a una iglesia o le está hablando a un grupo de personas que no habían creído, no. Se lo escribe al grupo de creyentes de la iglesia de Éfeso. O sea, ese grupo había creído en Jesús, pero parece que por algunas razones estaba siendo desobediente, estaba siendo rebelde a los mandamientos, a la palabra del Señor. Y no solamente encuentro en particular esto, sino que también encuentro muchas veces en muchos versículos que Pablo habla de que deben renovar la mente, deben cambiar la forma de pensar. ¿Para qué? Para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Y muchos nos preguntaremos hoy en día, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Bueno, la palabra muchas veces habla de que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Y en el caso puntual de la iglesia de Éfeso, Pablo les habla que los pecados que estaban cometiendo ellos eran pecados que estaban afectando a sus prójimos, estaban afectando a las personas que estaban a su alrededor, como son el caso de la ira. Muchas veces cuando nos enojamos podemos decir algo contra alguien que no debemos o que no es sano decir. El chisme, la murmuración, las malas palabras, los malos pensamientos. Empezó Pablo a nombrarles a lo largo de este capítulo lo que ellos estaban haciendo mal. Y les estaba diciendo de que no deben pensar como los piensan los gentiles, o sea, aquellos que no creen en Jesucristo. Les estaba diciendo que ellos andan siempre pensando en su insensatez, en su vana manera de vivir, que ellos no deben pensar como piensan ellos, que deben pensar como piensa Cristo y que deben dejar de que Cristo cambie su mente para que puedan dejar de hacer lo que no le agrada al Señor. Entonces estas dos características importantes la encontramos en el libro de Efesios. Primero, Pablo les está diciendo que deben dejar de hacer lo malo para que la ira de Dios no venga sobre ellos, porque esa ira de Dios es de la que nos liberta Jesucristo. Romanos 5:9 dice que nosotros somos salvos de la ira de Dios solamente cuando ponemos nuestra fe en Él. Entonces esa ira se aparta de nosotros, la ira de Dios, por la salvación que nos regala Jesucristo. Es esa protección especial de la ira de Dios que nos regala la fe en Jesús. Entonces, pero Pablo les está haciendo ver de que es necesario que cambien su manera de pensar, es necesario que renueven su mente para que no sigan haciendo malo, para que no sean rebeldes a la palabra del Señor. Otra característica importante, además de estas dos que yo veo en este libro, es el amor. Pablo en todos los versículos siempre habla del amor. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis que escribe el apóstol Juan, muchos años después, le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Y el mensaje que le manda el Señor al ángel de la iglesia de Éfeso le dice, mira, has sido obediente, has rechazado a los malos, has resistido a los malos, has probado a los malos, pero tengo algo en contra ti, que has dejado tu primer amor. Parece que esta iglesia escuchó el mensaje de Pablo, parece que esta iglesia se puso en marcha y empezó a hacer lo bueno, empezó a dejar de hacer lo malo, empezó a resistir a los malos, empezó a obedecer la palabra de Dios, pero se olvidaron de lo que era importante, que era el amor. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo hicieron sin entendimiento. Pablo les estaba diciendo de que la obediencia que tenían que hacer a la palabra, tenían que hacerla con entendimiento,
¿Para qué? Para que pudiera ser con amor. Cuando nosotros entendemos por qué estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, es porque lo estamos haciendo por amor de aquel que nos está salvando, que en este caso es Jesús. Él nos regala la salvación de la ira de Dios, como dice la palabra. Pero para nosotros obedecer debemos hacerlo por amor, no debemos hacerlo por obediencia solamente. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, de que a pesar de que habían obedecido, habían sido librados de la ira de Dios, por así decirlo, habían dejado de amarlo, estaban haciendo las cosas por tradición, por religiosidad, por seguir la doctrina, pero realmente no lo estaban haciendo por amor, que era lo importante, era la esencia. Por eso Pablo les decía en los versículos y le dice casi en todos los capítulos que lo deben hacer con una renovación de la mente. Deben entender por qué están haciéndolo. Es importante que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios para este año, para nuestra vida, lo debamos hacer y preguntarnos por qué lo hacemos. Lo hago porque me lo enseñaron, lo hago porque lo vi que lo estaban haciendo, lo hago porque en la iglesia me dicen que lo haga. ¿Cuál es la razón por la cual yo obedezco la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual yo no debo maltratar a mi prójimo? ¿Cuál es la razón por la cual me dice la palabra que yo debo amar a mi prójimo? ¿Por qué lo hago? Es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacerlo el día de hoy. ¿Por qué estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Por solamente religiosidad? ¿Por seguir la doctrina? ¿Por obedecerla? ¿O lo estoy haciendo por amor? ¿Por agradecimiento de aquel que me llamó? ¿Por ser agradecido y retribuirle en algo a aquel que me regaló la salvación? Por amor. Debemos renovar nuestra mente, pedirle al Señor, como dice Pablo en Efesios 1:17, pedirle a Él que nos regale un espíritu de sabiduría para poder entender cuál es la voluntad de Él para nosotros. Cuando nosotros recibimos ese espíritu de sabiduría de parte de Dios, podemos entender la voluntad, podemos entender cuál es el propósito por el cual debemos hacer las cosas, no solamente por obediencia. No debemos ser unas máquinas, unos robots que solamente se dedican a obedecer porque le tenemos miedo a Dios, porque le tenemos miedo a la ira de Dios. Que eso fue lo que hizo la iglesia de Éfeso. Obedecieron por temor, pero no por amor. Y hoy en día el Señor nos está pidiendo que la obediencia de nosotros hacia Él debe ser por amor. Debemos obedecer la palabra por amor y no por temor. Mi invitación del día de hoy, hermanos, en este año que se nos aproxima, que se nos pone por delante, es a que cada uno de nosotros piense por qué obedecemos, por qué no hacemos lo malo, cuál es la razón por la que yo dejo de hacer lo malo, por miedo o por amor. Espero que este mensaje del día de hoy, mi hermano, nos ayude, construya y edifique tu fe en este caminar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.